Ok, buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más a esta nuestra reunión con nuestro Señor y Padre por medio de su palabra, para conocerle más, para que nos muestre cada día más sus enseñanzas, sus preceptos, sus mandamientos, para que nosotros podamos ser instruidos en ese mismo poder, el poder de la palabra de Dios y en su espíritu, ¿verdad? Y con su espíritu. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar. Nuestro hermano Gabriel nos va a dar un pequeño repaso de la semana pasada. ¿Estás listo, mi brother? Siempre, excelente. Nomás habla un poquito fuerte para que acá en YouTube te puedan escuchar. Es todo. Voy a tener que cobrar. Ok. Pero Regalías. la semana pasada estudiamos Efesios 2, del 11 al 22. Y nuestro objetivo, bueno, nos dieron 3 puntos en el objetivo. Primero, conocer nuestra identidad. Segundo, procurar a nuestra reconciliación. Y tercero, edificar nuestras vidas sobre el fundamento de la Escritura. Nos enseñaron que cómo conocer nuestra identidad. Nos dice que estábamos sin Cristo, alejados del pueblo de Israel, alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora estamos cercados por la sangre de Cristo. Procurar, punto número 2, Jesucristo, siendo nuestra paz, ha derribado la pared que separaba a los dos pueblos, haciéndolos solo uno. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Al igual nos anunció tanto a los que estábamos lejos como a los que estábamos cercanos las buenas nuevas, para que por medio de él tendríamos entradas por el mismo Espíritu al Padre. Y por último nos enseñó también que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. La iglesia de Dios, bien coordinada, construida por judíos como gentiles, sobre la fe en Cristo Jesús, es un edificio creciente que se convierte en un templo santo para la morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, brother. Muy bien, muchas gracias. Ok. Vamos a dar inicio a este capítulo 3, versículos del 1 al 13. Del 1 al 13, sí. Y vamos a presentar ahí nuestras hojitas. Tenemos el título, que es Pequeños administradores del gran misterio. Pequeños administradores del gran misterio. Y pues recordemos, ¿verdad?, que los títulos son sacados de la porción que vamos a observar, que vamos a estudiar, y de alguna manera escudriñar un poquito lo que nos alcance aquí, pero pues cada quien en su devocional personal pues escudriñe un poco más, ¿verdad? Ok, pero somos pequeños administradores del gran misterio.
Y ahorita pues vamos a ver cuál es el gran misterio, por qué pequeños y por qué administradores, ¿verdad? Y bien, pues vamos a bienvenido, mi hermano. Hola. Bienvenidos. Ok, vamos a iniciar. ¿Sí observan el PowerPoint, hermanitos? ¿Sí? No. ¿No lo ven? A ver, ahí. Ah, ya está. Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. El objetivo, tenemos un objetivo por aquí. El objetivo es sentirnos honrados de ser los nuevos administradores del misterio revelado por Cristo. ¿Ok? Es sentirnos honrados de ser los nuevos. Ahorita vamos a ver por qué nuevos, ¿verdad? O sea, no estamos muy acostumbrados nosotros a que, pues, espérame, si hay algo nuevo, es que, pues, como que, pues, no, ¿verdad? O sea, todo ya está definido, pero sí vamos a ver cómo la Escritura lo declara de que es un mismo anuncio, pero es un nuevo administrador y ha ido pasando de tiempo en tiempo en manos de administradores, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, pues solamente hágalo saber y si hermanitos allá nomás abran el micrófono y lo checamos. Ok, tenemos un versículo a memorizar y en este versículo es Efesios 3:8 y dice así: a mí, obviamente Pablo está escribiendo esta carta, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahorita vamos a llegar de lleno a ese versículo, pero pues anticipamos que Pablo siempre se hacía insignificante, ¿verdad? O sea, siempre nunca quería ser exaltado, sino al contrario, venir abajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Cristo sea el que sea exaltado siempre, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ir de lleno a los versículos, misma temática de siempre, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a contestar. Si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues nada más lo hacemos, ¿verdad? Como siempre. Muy bien, leo el primer versículo y dice así, de esta manera, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo pues está haciendo presente simple y sencillamente, y dice quién es, o sea, dice más bien que es, ¿verdad? Que es prisionero de Cristo por los gentiles, ¿verdad? Entonces vamos a contestar las preguntitas que están ahí, muy sencillas, muy simples, que nos van a ayudar a observar qué es lo que declara la Escritura, ¿verdad? Y dice: ¿de quién era prisionero Pablo? De Cristo, así es, de Cristo Jesús, de Él, de Cristo Jesús. Recordemos que en este tiempo Pablo estaba prisionero. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba prisionero en Roma. Sí, se lo habían llevado prisionero. Pero él sabía y entendía que no era prisionero de los romanos, que no era prisionero de los judíos, ni de los soldados, ni de nada más, sino que era prisionero de Cristo, ¿verdad? Porque él
sabía a quién servía y servía a su Señor, ¿verdad? A su Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Por nosotros los gentiles. Por causa de su ministerio a los gentiles, ¿verdad? O sea, es por causa de vosotros los gentiles, les dice, pero obviamente no era como que culpándolos, sino que por causa del ministerio que me fue dado, ¿verdad? Y ahorita más adelantito lo va a comentar, que esto le fue dado, ¿verdad? Entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, simplemente háganlo, por favor, ¿ok? Continuamos. Versículo 2. ¿Me ayudas, Laura, con el 2? Fuerte y claro. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén, gracias. Y dice aquí, Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, para con ustedes. Todos sabemos y recordamos que en Hechos 9, Saulo de aquel entonces, que es el mismo, iba camino a Damasco, dice la escritura que respirando todavía odio por los por aquellos que les llamaban el camino, ¿verdad? Que creían en Cristo, para llevarlos prisioneros y para que los encarcelaran y los maltrataran y algunos hasta murieran por causa de Cristo. Entonces él iba en ese sentido, él iba con esa mira, pero en el camino se le aparece, lo rodea una luz, dice que más blanca o más intensa que el del mediodía, ¿verdad? Y recordamos esa escena, ¿verdad? A él le fue dada esa situación. El Señor lo cegó, él sabía que era algo divino, y cuando pregunta, más bien el primero que habla es el Señor y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, patadas contra un clavo, por así decirlo. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Él sabiendo que era alguien divino, ¿verdad? Y entonces la voz le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, pues en ese momento se da cuenta de que todo lo que estaba haciendo había estado mal, ¿verdad? Y entonces ya sabemos la historia, y en Hechos 9, el que la quiera recordar la puede leer y está muy padre. Después lo mete a Damasco, lo lleva a una casa, después lo manda a Ananías a que ore por él y le diga todo lo que es necesario, ¿verdad? Jesús le dijo a Ananías que era necesario que Pablo padeciera por causa de su nombre, ¿verdad? Y pues a eso lo levantó al ministerio de los gentiles, pero esto no iba a venir sin persecución, sin situaciones en contra de su persona, ¿verdad? ¿En qué consistía este ministerio? Así es, en administrar la gracia de Dios para con los gentiles. Ahí les dice lo que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y ellos eran los gentiles, ¿verdad? Para con ustedes, así es. Y Pablo simplemente está recordando lo que pasó y lo está narrando, y a nosotros nos sirve volverlo a escuchar, aunque no está volviendo a decir toda la historia que yo comenté un poco ahorita,
que sería bueno que lo recordáramos leyendo en Hechos 9, cada quien en su casa, pero con esta pequeña frase que dice que me fue dada. O sea, Pablo no estimó, no hay cómo decirlo, o sea, no hay ni cómo decirlo, se me fue la palabra, que no intentó él hacerlo, sino simple y sencillamente él iba a hacer otra tarea y el Señor se le apareció. El Señor se le apareció y entonces por eso dice, me fue dada, esa instrucción le fue dada y él sabe muy bien por quién le fue dada. Y está obedeciendo. Así es. Y entonces, exacto. Y entonces, pues Pablo lo tiene muy claro. Pablo lo tiene clarísimo, que esta administración le fue dada, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias, hermanita. Entonces, él nos perseguía y nos encarcelaba y ahora él era el encarcelado. Exacto, pero muchísimo tiempo después. De hecho, si lees Hechos, te vas a dar cuenta que al principio, a los primeros que les empezaba a predicar, pues le tenían miedo porque lo conocían quién era, o sea, tenía fama, o sea, Saulo de Tarso, o sea, el que persigue a los cristianos, y ahorita nos está hablando de Jesús. ¿Cómo es posible eso? O sea, le seguían teniendo desconfianza y pensaban que era una trampa, ¿verdad? Y luego después está padre la historia, ¿no? Vas a observar que pasan 15 años después hasta que empezó verdaderamente a predicar él. Al principio predicó por la emoción y todo, ¿verdad? Pero pues los cristianos no le creían, ¿verdad? No le creían y dudaban y había ahí cierta rispidez, pero bueno, está hermoso. Ok. Y sí, y ahora estaba prisionero por causa de anunciar el evangelio a los gentiles. Continuamos, versículo 3 al 5. Amor, ¿me ayudas? Del 3 al 5, por favor. Que por revelación me fue dada declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué tremenda está la palabra, o sea, es una carta, es algo tan sencillo y tan simple y tan clara, ¿verdad? Voy a leer desde un poco de ahí, desde el 2 voy a leer. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada. Otra vez, o sea, se me reveló. O sea, no es que yo tuviera la inteligencia o la capacidad o el entendimiento para que yo pudiera saber qué quería el Señor de mí. No, se me fue revelado y me fue declarado el misterio. ¿Sí? Me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Y si lees, pues, porque ahorita vamos a ver cuál misterio, pero está hablando, lo he escrito brevemente. Y lo dice en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, si tú lo lees, lo vas a entender, ¿sí? ¿Qué? Que de dos pueblos hizo uno, que los gentiles estaban invitados, a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cosas del Señor, ¿verdad? O sea, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, y pues el pueblo escogido eran los judíos, pero los puso en pausa para que entraran los gentiles los injertó, y entonces para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga es que yo los traje, ¿verdad? Y por ahí Romanos en
capítulo dice que a todos nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿De cuáles todos? De todos los que han de conformar su cuerpo. Ok, y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta revelación no va a llegar por inteligencia, por intelecto, por que mi papá es pastor, porque tengo dinero, va a llegar por el Espíritu Santo, ¿sí? Él te va a dar esa revelación, ¿verdad? ¿Qué se le había revelado y debía él revelar a los gentiles? ¿Qué se le había revelado y debía él revelar a los gentiles? Un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora era revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que ese es el... Bueno, aquí no está diciendo lo que está escribiendo, pero ahorita vamos a ver el misterio, ahorita lo va a decir exactamente qué. Y ya lo había comentado, yo digo la semana pasada, pero pues es una sola carta y nomás si lo lees un poquito antes ya había escrito sobre eso, y por eso dice que leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ¿verdad? Todo está tan simple, ¿verdad? Muy bien. Hermano, Sí, hermanita. en Mateo 11:27 dice, bueno, está Jesús, ¿verdad? Hablando. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas nos fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es de nosotros. Exactamente es así. Sí, exactamente es así. Son cosas que están a su discreción, a su soberanía, a su... bueno, hemos estado leyendo desde el capítulo 1 los segúnes, ¿verdad? Y es según simple y sencillamente su soberana voluntad para acabar pronto, ¿verdad? Y qué hermoso, o sea, qué hermoso y qué agradable y qué tranquilidad nos da que Él sea el encargado de estas cosas y no nosotros, ¿verdad? Y así Él, nadie se jacta en su presencia y no hay a quien más darle honra y gloria más que al único que es digno de ella, ¿verdad? Muchas gracias, hermanita, por el comentario. Ok, continuamos. Tenemos aquí, ya leímos ¿verdad? Ya, ahora sigue el que sigue. Sigue el que sigue. Por supuesto. Magdalena, ¿me podrías ayudar con el 6, por favor? Fuerte y claro. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, gracias, hija. Este es el punto, ¿verdad? Versículo 6, porque si observas en tu Biblia, al terminar el versículo 5, donde dice el Espíritu, por el Espíritu, y luego después dice 2 puntos. Esto quiere decir que nos va a decir cuál es el misterio. Y este es el misterio, que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No por medio de la ley, por medio del Evangelio. No es por medio de la ley, ni de las obras, sino por medio del Evangelio, y esto es en Cristo Jesús. Muy bien, ¿cuál es este misterio? Dice aquí, ¿cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos. Sí. Qué hermoso. Es que cada palabra, y a veces son las palabras tan chiquitas, pero te confirman unas cosas que no debes de dudar, porque están ahí, porque dice que los gentiles son o serán. Ya son coherederos. Oye, pero es que todavía no, ya son. Oye, pero el que todavía no cree en Cristo, pues, ¿cómo te lo explico? O sea, nada más no se ha dado cuenta, pero ya es. Él no sabe, pero ya es. Pues el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, está claro. ¿Sí? Por eso es que la tarea que tenemos nosotros es mostrar las Escrituras. ¿Sí? Y sus ovejas oirán su voz y le seguirán. Simple y sencillamente las que son sus ovejas lo seguirán. ¿Verdad? Ok. ¿Cuál es este misterio? Ya lo contestamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario hasta aquí? Ya vimos lo que es el misterio, que los gentiles son coherederos de un mismo cuerpo, ¿verdad? De un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muy bien. Ahora, en este caso es este misterio, pero hay ciertos misterios, hay varios misterios, ¿verdad? No solo uno. Recordemos en primera de Timoteo 3:16, ahí se nos mostró también el misterio de la piedad, ¿lo recuerdan? Primera de Timoteo 3:16. ¿El misterio de la piedad? Sí, ese es el misterio de la piedad, pero bendito sea el Señor, también se nos ha sido revelado por medio del Espíritu, de la misma manera, y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, o sea, no hay cómo decirlo, o sea, ¿lo escuchaste? Dios fue manifestado en carne, Cristo. Sí, para cuando te pregunten ¿cuál es el nombre de Dios? Cristo, bro, para ti es Cristo, Jesús, el Cristo, Jesucristo. Ese es el nombre. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, que es lo que está mostrando ahorita Pablo, y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, ese es el misterio de la piedad, ¿verdad? Pero está ese, creo que en Colosenses 1:27 hay otro, ¿verdad? Hay otro misterio, acompáñenme así rapidito. Hay otro misterio, Colosenses. Colosenses 1:27. Dice así. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿qué te está diciendo? Este misterio, que también no está revelado a todos, sino por el Espíritu te revela, que es
que Cristo Jesús, o sea, que con su Espíritu está morando dentro de ti, ¿sí? Mora dentro de ti. Y esto es un misterio también. Esto no está revelado, por ejemplo, a los judíos, ¿verdad? O sea, ellos no creen en Cristo, no creen que de ninguna manera los gentiles chusma van a estar unidos en un solo cuerpo para ir al cielo, ¿verdad? De ninguna manera creen eso, mucho menos creen que el Espíritu Santo, o sea, que el Dios mismo, el Espíritu de Dios mora dentro de ti. De ninguna manera creen esas cosas, ¿verdad? Y todavía hay más misterios, pero pues en este caso ahorita estamos hablando de este grande misterio de que de dos pueblos hizo uno. Eso es de lo que está hablando Efesios 3. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya contestamos la pregunta de cuál es este misterio, ¿verdad? Ok, continuamos versículo 7. Versículo 7. Gabriela, ¿me puedes ayudar con el 7, hija? De cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén, gracias. Y aquí seguimos viendo la soberanía y el poder de Dios. Están ahí metidos. Lo leemos, pero no lo percibimos, pero está incrustado. Sigue hablando Pablo y sigue diciendo, del cual yo fui hecho. O sea, no me hice yo fui hecho, ¿sí? Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Otra vez, me fue dado. No lo tomé yo, no lo agarré yo, no me equipé yo, no me preparé yo. Esto me ha sido dado. Ahora recuerden, Saulo, era un impresionante conocedor de las Escrituras, ¿sí? Pero todo eso lo estimó por basura con tal de conocer a Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Que todo lo estimó por basura. A eso se está refiriendo, del cual yo fui hecho ministro. Yo fui hecho. No me hice yo mismo con mis estudios y mi conocimiento, no. Fui hecho por alguien más y Él sabe quién. Él sabe perfectamente bien quién lo preparó y quién lo hizo, ¿verdad? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, otra vez, según la operación de su poder. Alguien dígame cuál es la operación de su poder, porque está hablando de Jesucristo, obviamente. La resurrección. ¿Perdón? La resurrección. Sí, la resurrección es la fuerza de su poder, así es. Y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien levantó a Jesucristo de entre los muertos, exactamente es eso, ¿verdad? Pero es el poder del Espíritu. Quien levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder del Espíritu, y está hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo había Pablo llegado a ser hecho ministro del Evangelio? ¿Cómo había llegado Pablo a ser eso? Por la gracia de Dios. Así es, dice, ¿cómo había hecho? Por el don de la gracia de Dios que le había sido dado según la operación de su poder. Y otra vez vemos otro según, ¿verdad? O sea, volvemos a ver que no es según la criatura, o según Pablo, o según X, o según otro, sino volvemos a ver la mano del Señor poderosa en su espíritu, en su poder de la resurrección, pero esto es en el espíritu, obviamente. Así que es por el don de la gracia de Dios que le había sido dado según la operación de su poder, no según Pablo. Volvemos a observar la soberanía, la fuerza, el poderío de nuestro Señor, ¿verdad? Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien? Continuamos. Versículo 8.
Gabriel, ¿me ayudas con el 8? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es nuestro versículo a memorizar. Amén. Muy bien, gracias, bro. Así es, que dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Otra vez lo reitera, brother. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se hace llamar menos que el más pequeño, o sea, menos que el más pequeño, menos, todavía eso, menos. Y otra vez, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, y me encanta cómo lo describe aquí, de las inescrutables riquezas de Cristo. Y me gustaría resaltar esta palabra, inescrutables. ¿Alguien sabe qué significado tiene? No sé, pero soy como inimaginable. Se oye como inimaginable, sí. Eso es un gran sinónimo, o sea, podría ser un gran sinónimo. Inescrutables riquezas de Cristo. Sí. Inescrutable quiere decir que no lo puedes seguir. No deja huella, decía el pastor. Es algo que no puedes buscar. Está perdido para ti. Dice que aquí que no puede ser averiguado, comprendido. No puede ser averiguado ni comprendido. Ese es el diccionario. Pero lo que trata de decir es que no deja huella, o sea que tú no puedes ser seguido, no lo puedes. Está escondido para ti, es inescrutable, no lo puedes buscar. O sea, no es que no lo puedas buscar, sino que no lo vas a hallar, no lo vas a comprender. ¿Perdón? Es algo que no puedes obtener. Es algo que no puedes obtener porque no lo puedes ni siquiera ver. Exacto. Entonces, las riquezas de Cristo, o sea, pero aquellos gentiles que han tenido como dice nuestro objetivo, ¿verdad? Sentirnos honrados, que han sido honrados por el Señor de la manera que Él quiso, de que pudiera ser revelado a tu vida las inescrutables riquezas de Cristo en su evangelio. O sea, te debería estallar la cabeza y decir: gracias, Señor, gracias, porque no puedes ser encontrado por nadie, Señor, si no te revelas tú. Si no te revelas tú a mi vida, sería imposible que yo te encontrara. Imposible. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuando vimos Éxodo? ¿Éxodo sería? Sí, Éxodo. Okay. Está en Génesis. No. Éxodo. Cuando José se le revela a sus hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí, bueno, a José se acuerdan que lo vendieron y ellos pensaban que había muerto. De hecho, a su papá le mintieron y le llenaron de sangre de animal sus vestiduras y le dijeron que había perecido. ¿Sí? Bueno, sus hermanos lo hacían muerto. Y cuando vinieron a Egipto, que estuvo la hambruna y ellos tuvieron que ir a Egipto por comida, sabían que ahí había comida. Ya José era la mano derecha del faraón. Y José estaba, pues, o sea, tenía las vestimentas prácticamente de un egipcio, pero él no dejaba de dar gloria al nombre de su Señor y le permitían esas cosas anyway, pero eso es aparte. A lo que quiero llegar es que sus hermanos llegaron frente a José, le contaron las historias y todo. Ellos no sabían que era José y jamás se hubieran dado cuenta que era José. Jamás. Si José no les dice: soy yo, hermanos, el que vendieron.
¿sí? Entonces, estas cosas son así, o sea, tú jamás te podrías haber dado cuenta quién es Jesús. Jamás, si Él no se revela a tu vida. Y lo manifiesta la Escritura con el versículo que dio ahorita la hermanita, nuestra hermanita Patti, Mateo 11:27. Es a quien Él quiere, a quien el Hijo quiere revelar. O sea, no es posible que tú por tu cuenta lo puedas encontrar y lo puedas buscar y lo puedas... lo encontré. No es así, ¿verdad? Inescrutable, así es, inseguible, no deja huella, no lo puedes seguir. Muy bien, seguimos leyendo porque creo que ahí no hay pregunta, ¿o sí? Es que es 8 y 9. 8 y 9, perfecto, gracias. Seguimos con el 9. Y el 9, ¿lo podemos leer? ¿El 9? Sí. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Dice que, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Órale. Así que, si podemos ver en los dos, no sé cómo regresar, ¿eh? Gracias, hija. Eres lo máximo. Sí, eres lo máximo. Ok. Si podemos observar que esta gracia del Evangelio a los gentiles tenía que ser anunciada, dice ahí. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Primero es anunciarlo, ¿verdad? Para que sus ovejas oigan su voz y le sigan. Pero después de anunciarlo y que esas ovejas hayan respondido al llamado del pastor, no solo resta dejarlo ahí en el anuncio, sino, dice aquí, sino de aclarar, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que no solo es anunciar, sino aclarar. ¿Qué quiere decir esto? No solo te evangelizo, sino después te discipulo para aclararte todos estos misterios y todas estas cosas que el Señor va mostrando en su palabra a los suyos, ¿sí? A los suyos. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo para administrar esta gracia que le fue dada? ¿Cómo se consideraba Pablo? Menos que el más pequeño de todos los santos. Menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño. Así es como debemos de considerarnos, hermanos. O sea, el Señor nos ha dado esa instrucción, nos ha dado esa manifestación, esa revelación de poder recibir el Evangelio y acordarnos, esto opera igual que todo, opera igual que la gracia, igual que el perdón, igual que todo lo que es del Señor, es igual que la bendición. Se lo dijo a Abraham, ¿no? Te bendeciré, pero ¿para qué? Te bendeciré para que seas de bendición, para que des de gracia lo que de gracia recibiste. Para eso, si se queda la bendición aquí, no va a servir de nada. O sea, lo dice el pastor, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Recordemos que no somos terminales de la gracia, sino conductores de ella. Llega la gracia del Señor aquí, pero yo la tengo que repartir, ¿sí? No es el fin conmigo. Ay, qué hermoso el Señor. El Señor ya cumplió su objetivo, salvarme a mí. No, ese no es su objetivo, bro. Su objetivo es cumplir y traer a todos
a cada uno. Primero a ti, pero después a través de ti traer a otro. Y esa es nuestra tarea. Eso es lo que desde el principio se nos ha dicho, ¿verdad? Entender que para eso fuimos llamados y que sí, definitivamente la salvación es algo hermoso y voy a pasar por ello, pero para mostrar eso que has sido salvo, pues tienes que mostrar los frutos y los atributos de Jesucristo, ¿verdad? De lo que vino a hacer, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles eran las dos grandes áreas de su ministerio por gracia? ¿Cuáles eran las dos? Lo resaltamos ahorita. El número uno era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primero es anunciar, ¿verdad? Y número dos, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que nuestro Señor, todos estos misterios han estado desde el principio, y de hecho, o sea, tan es que han estado desde el principio que si desde antes de la fundación del mundo los preparó. O sea, Él ya sabía la manera de salvación en la que iba a operar en el mundo que iba a crear. O sea, no es que creó el mundo, que creó los animalitos, los cielos, los pájaros, a Adán y a Eva, y dijo, ay, qué bonita creación he hecho, y de pronto Adán pecó y ya se le echó a perder todo. Ahora tengo que volver a hacer. No. Él hizo la creación para poder salvar al hombre de donde estaba. ¿Cómo opera eso? No lo entiendo, bro. O sea, no lo entiendo ni pretendo entenderlo. Solo lo creo porque está escrito y mi Señor lo declara. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y por eso lo creo. ¿Sí? Hay cosas que definitivamente están cerradas para todos. Hasta el día del Señor lo sabremos, ¿verdad? Ese día sí sabremos. Dice inclusive el Señor que hasta cómo fuimos conocidos, ¿verdad? Pero hasta ese día, ¿verdad? Hay cosas que sí están totalmente cerradas. Yo creo que es Deuteronomio 29 lo declara eso, creo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Yo tengo un comentario. A ver. Ahorita que estaban diciendo las inescrutables riquezas, y qué lo que era, y con la historia de José, estoy viendo cómo es difícil de entender o ver cómo siendo hermanos de José no lo escuché. Porque por tanto que te hayas alejado de tu hermano, al verlo lo reconoces. Y tienes que reconocerlo porque tu sangre, es tu voz, eres tú. Pero ellos no lo conocieron. O sea, para ellos tenía que ser revelado quién eres tu hermano. Si no, no perdemos saber. Sí, afirmativo. Entonces, son como dicen, entre comillas, las locuras que no podemos entender. ¿Cómo es que no pudieron saber quién era su hermano hasta que él, o no bien, más bien Dios le dijo, revélate para que sepa quién eres? Sí, les dice José, yo soy José al que ustedes vendieron. Órale. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es. Y reconocerán un día, reconocerán al que horadaron, al que crucificaron. Un día lo van a reconocer. Y Jesús les dijo a los judíos, no me veréis más, les dijo. No me veréis más hasta el día en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, me veréis. Órale. Y ahí está, ¿no? Vamos a continuar. Gracias, bro, por el comentario. Versículo 10, 3:10. ¿Me ayudas, Juanito, con el 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de las iglesias a los Principados, y potestades. en los lugares celestes. Excelente, gracias, Juanito. Y aquí es donde aquí es donde ya se desdobla este misterio, ¿verdad? Y vemos, aquí es donde vamos a ver esta palabra nuevo en el objetivo, ¿verdad? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a potestades en los lugares celestes. Esto es a todo lo que no podemos ver. Pero cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, lo que Dios le mandó a hacer es dar a conocer al mundo el evangelio. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tú le estás hablando a una persona, pero hay una lucha que no podemos observar, que se está gestando espiritualmente, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas, tanto es como a lo bueno como a lo malo, ¿verdad? Porque hay una lucha gestándose, ¿verdad? Tanto es a los principados y potestades y los ángeles del Señor, como a los principados y potestades de Satanás, ¿verdad? Que están apoderados de este mundo, ¿verdad? Y que en la persona que no puede creer o que no cree en Cristo, pues es porque está tomado y atado por este mundo, ¿verdad? Por el príncipe de este mundo. No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o comentario para responder la siguiente preguntita, que diría: ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, y todo el resto del versículo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y en los lugares celestiales. Así que esto es así. Esto nos muestra que ahora hay otro administrador, que entró a escena otro administrador, que es la iglesia, ¿verdad? Al principio de los tiempos el Señor lo dio a conocer, pues, por medio de Adán, ¿verdad? Después siguieron Abraham, Isaac, Jacob, después Moisés, después vinieron los jueces, después vinieron los reyes, y después los profetas, y luego después hasta Cristo mismo vino a darlo a conocer en su tiempo, en su debido tiempo. Cristo lo vino, el mismo Dios bajó en carne y vino y lo dio a conocer, y después de esto se lo dio y se lo entregó a su iglesia, ¿verdad? A su cuerpo, a su iglesia. Él, sabemos que Él se fue, pero envió el Espíritu Santo, y todo aquel que tiene el Espíritu Santo es parte de la iglesia del Señor, es miembro de este cuerpo que es de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Muy bien. Seguimos con el versículo 11. Versículo 11. Hermanita Pati, ¿me puede ayudar con el 11? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, muchas gracias. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias. Así que todo esto es prácticamente otro segundo, pero es conforme a qué. De hecho, la pregunta está hecha de esa manera. Es conforme a qué, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre verás y siempre
observarás que es conforme a su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? No tenemos capacidad de ingerir, no hay la palabra, de ser tomados en cuenta en esta maravillosa obra y en este precioso y hermoso ministerio de la reconciliación de nuestro Señor a los gentiles y judíos y gentiles, ¿verdad? De este cuerpo de Cristo. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos con el 12. Falta, ya la contesté, ya le hice la pregunta. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Estabas dormida, mi amor. Bueno, versículo 12. Hermanito Chuy, ¿me puedes ayudar con el 12, por favor? Paso. Sí. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Gracias, hermano. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el versículo nos declara también una contundente manifestación de seguridad, de fe, en cuanto al acceso que tenemos con nuestro Señor, ¿no? Dice que en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente su palabra y el Espíritu nos hace clic y nos hace entrar y nos va dando fe y nos va mostrando en quién hemos creído, ¿no? Poco a poco nos va mostrando en quién hemos creído y tenemos esa seguridad y esa confianza. Hay quienes te preguntan porque manifiestan que la salvación se pierde, entonces ellos no tienen la seguridad de que si mueren hoy se van a ir al cielo, no tienen esa seguridad, y entonces te preguntan y tú dices, oye, pues ¿cómo que tienes seguridad? O sea, si te mueres ahorita, ¿dónde vas al cielo? ¿En base a qué? En base a la obra de mi Señor Jesucristo. ¿No crees que en base a mis obras? En base a lo que mi Señor hizo, a lo que mi Señor pagó en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque para eso fue ahí, para pagar los pecados de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? El detalle es, ¿puedes creerlo o no? Esa es la diferencia, ¿verdad? Si puedes creerlo, bienaventurado eres, ¿verdad? Y esa es la situación, y esa confianza que te da, pues esa certeza, ¿verdad? Que te da la fe de saber en quién has creído, ¿verdad? Y quién hizo la obra por ti, ¿verdad? Y de esta manera, sabiendo de que tú no la ganaste, sino la ganó Cristo por nosotros, pues tampoco la puedes perder. O sea, está por todos lados. Si desde el principio, desde antes de la fundación del mundo te escogió, ¿cómo puedes perder algo que Dios escogió antes de que el mundo fuese? ¿De qué manera lo puedes perder? Romanos nos declara que nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nada. No, me gustaría leerlo. Ya vamos a terminar, pero Romanos 8, al final de Romanos 8, declara que nada, y las cosas que dice es para que tengas la certeza que nada, brother. O sea, que absolutamente nada te puede apartar de su amor. Dice que el que no escatimonia a su propio hijo, todavía en el 32, Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo fue el que pagó mis pecados y Él está sentado a la diestra como juez. ¿Cómo es que me va a condenar? Pues por supuesto que no, pero obviamente que si creo en su obra, ¿verdad? Es lo que te está diciendo. Y sigue haciendo preguntas. Estas preguntas son retóricas para que tú mismo te las contestes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Esta es nuestra seguridad, esta es la seguridad de la que está hablando Pablo. Por tanto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué te puede apartar de su amor? Nada, bro, ni tú mismo puedes. Si Él ya te escogió, déjame decirte que ni tú mismo puedes. ¿Cómo te lo compró otra vez? Jesucristo, cuando pisó esta tierra, dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No es si quiere, bueno, es que si quiere, ¿verdad? O sea, si llega a creer y quiere venir a mí, vendrá a mí. No, vendrá a mí, ¿sí? Y si no viene, lo traigo de las greñas, me lo traigo, pero va a venir conmigo. Todo lo que el Padre me da. Es imposible, bro. Imposible que puedas hacer algo para escapar y puedas hacer algo para entrar, porque no puedes ni siquiera entrar por tu cuenta, pero tampoco escaparte de Él. Si estás inscrito en el libro de la vida, déjame decirte que vas a venir, ¿no? Así es que si oyes hoy su voz y el Señor te está hablando, no retardes tu venida. Lo único que vas a hacer es que el Señor te traiga de las greñas, de un pie, de una mano, de un ojo, de un, ya como quieras, ¿no? O sea, pero el Señor se va a bastar de cosas para traerte. Tarde que temprano vendrás. Ahí está, por todos lados. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Continuamos con el 13. Ya contestamos la preguntita del 12, ¿verdad? 13 y último, y lo leo y dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vuelvo a lo mismo. Pablo estaba prisionero, era prisionero, estaba en una cárcel en Roma, ¿sí? Y entonces dice: no desmayen. Por todo esto les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, ¿verdad? Por los gentiles, las cuales son vuestra gloria. O sea, ustedes deberían de gloriarse en esto que estoy padeciendo, porque es por causa de la justicia. Dijo nuestro Señor en Mateo 6, ¿verdad? En las bienaventuranzas, Mateo 5, perdón: bienaventurados los que por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es un bienaventurado todo aquel que padece por causa de la justicia, por causa de su amor. Preguntas, dudas. Falta contestar la preguntita, ¿verdad? Ahora sí falta la preguntita. Por lo cual, ¿cómo debían sentirse los gentiles al ver las tribulaciones de Pablo? Honrados. Así que ustedes no desmayen, ¿sí? Al contrario, siéntanse orgullosos de estas tribulaciones. Siéntanse orgullosos de padecer, inclusive ustedes mismos, por causa de la justicia, porque esto es olor fragante para el Señor. El mundo te va a ver como un: ay, pobre, cómo
estás sufriendo, pero tú vas a estar gozoso por recibir tribulación o persecución por causa de la justicia. Preguntas, dudas, comentarios.